Este capítulo 22 es un capítulo bastante diverso en temática. Por ejemplo, los primeros versículos, Elifaz le dice a Job: ¿sabe, Job? Yo creo que Dios no te necesita para nada. Tú eres una persona tan insignificante como cualquier mortal. Después acusa a Job de que él no le dio agua al sediento ni pan al hambriento, que despojó a la viuda, que le quitó el manto a los peregrinos. Después lo acusa a Job de que Job está desafiando espiritualmente a Dios. Pero finalmente le da una receta a Job para que se reconcilie. Entonces vamos a poner Job capítulo 22, beneficios de la reconciliación. Beneficios de la reconciliación con Dios. Hermanos, yo quiero, usted sabe, siempre hacemos como un pequeño ejercicio introductorio que nos ayuda mucho a meternos bien en el tema. El quiebre de las relaciones. Yo no sé si alguna vez usted se ha enojado con alguien o alguien se ha enojado con usted. ¿Alguien ha vivido eso o solo yo? ¿Sí? Sí. Yo creo que todos, cual más, cual menos, hemos vivido esto. Y hartas veces, dice el hermano. Bueno, el quiebre de las relaciones siempre trae consecuencias. La mayoría, consecuencias negativas. A veces, escasas veces, son consecuencias positivas. Pero el quiebre de las relaciones siempre trae consecuencias, por lo general negativas. Diferencias que no se superan. Donde está por un lado una posición y el otro tiene otra posición. Y finalmente, donde dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Es importante, ¿cierto? Buscar un punto de encuentro. Buscar un punto donde ambos estemos de acuerdo. Porque si las diferencias no las sabemos negociar, no las sabemos transar, no sabemos ceder, obviamente que vamos a terminar mal con esa persona. También las posiciones intransigentes nos llevan a quiebres en las relaciones. Cuando una persona es demasiado intransigente, no transa. Y eso, en pos de esa posición intransigente, hay una actitud, ¿cierto?, de endurecimiento en la postura, y eso no permite una buena salida al conflicto, y por lo tanto hay un quiebre en la relación. El no saber transar. Otra cosa que nos lleva a los quiebres de relaciones son la intolerancia. La intolerancia podríamos decir, nace de las personas que tienen un conjunto de valores personales, puntos de vista, filosofías de vida, donde esa persona, cuando siente que la otra no comparte ese sistema, obviamente que allí se produce una relación que comienza a deteriorarse, porque no hay tolerancia. Hoy día, hermanos, es importante tener para la salud de las buenas relaciones, tener una actitud tolerante. A veces decimos la frase esta: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero nosotros amamos al pecador. A veces no lo amamos. Y a veces decimos que aborrecemos el pecado, pero no tenemos una posición tan radical como Dios con respecto al pecado. Otro problema del quiebre de relaciones es la falta de comunicación. No comunicarnos adecuadamente. No poner o tener al día a la persona
con la que nos interesa tener relaciones saludables. Es bueno comunicarnos. Hay un principio que yo creo que es muy saludable, que es el principio de la última palabra. Esto lo leí en un libro de Chuck Swindoll hace varios años atrás, y él hablaba de este principio de la última palabra que tiene que ver con, así como yo me despedí de usted, y eso es para mí lo final, hasta que yo la vuelva a ver personalmente. Porque en la vuelta a veces dicen, no, es que supiste que la hermanita Mónica dijo esto de ti, o esto piensa de ti, o se quejó de esto de ti. Para mí, ninguna de esas cosas me entra, porque el principio de la última palabra es, yo me despedí bien de ella, nos saludamos bien, por lo tanto, eso es lo que yo respeto y no recibo nada más, hasta que yo la vea personalmente, y allí, si ella tiene alguna situación que conversarla, lo haremos, pero para mí el principio de la última palabra es muy saludable por causa de las buenas relaciones. Porque en realidad, hermanos, hoy día este tema de la comunicación, mientras más formas de comunicación existen, hoy día existe el correo electrónico, el teléfono, el WhatsApp, el YouTube, el Facebook y una serie de otras cosas, y parece ser que la gente menos comunicada está. Menos comunicada está. Me refiero al tema de una comunicación del alma. Y esto trae distanciamiento, trae quiebre de relaciones. El otro tema es la falta de voluntad para mantener las relaciones saludables. El estado anímico, por ejemplo, de Job era malo. Entonces yo me doy cuenta de que en este proceso, a esta altura del libro, en el capítulo 22, vemos que la voluntad que tenían los amigos al principio no es la misma voluntad que tienen ahora. Usted puede ver que han ido como sacándose un poco la máscara para decirle realmente a Job lo que ellos piensan, sinceramente. Le han ido bajando la voluntad o la buena voluntad, ¿cierto?, de cuidar a su amigo. Hermanos, y eso pasa, se va produciendo un desgaste y poco a poco eso va minando la voluntad de mantener saludable la relación. Yo no sé si usted ha roto alguna vez una relación de años y por una cosa pequeña, por una tontera muchas veces, algo sin importancia, sin embargo, algo activó eso que se tradujo en una falta de voluntad para mantener las relaciones saludables. La pérdida de interés también es un asunto que va rompiendo las relaciones porque los intereses que antes tenían en común van cambiando. Somos personas que cambiamos de intereses. A veces nos gusta algo y de repente cambió. ¿Y en qué momento me comenzó a gustar? A mí no me gustaban los tangos, ahora me gustan los tangos. Yo no sé si será un fenómeno de mi edad. Puede ser. Pero fíjese que meterme en esa cultura del tango es meterme también en la forma de pensar de esas personas, mi abuelo, mi papá, personas que disfrutaban eso. Y yo cuando niño y joven, cuando era lolo y andaba en la cuestión, nunca dije que el tango era algo interesante, pero sin embargo ahora le pongo atención, un poco trato de entender las letras, trato de ver el contexto musical, la diversidad de notas, cómo armonizan, cómo construyen esas piezas. Yo sinceramente a veces he llegado a pensar que los tangos pueden pasar a una categoría de música clásica. Mira la tontera que se me ocurre. Pero uno va cambiando. El folclore, años cuando yo era loro también no quería nada, no me gustaban las cuecas. Sin embargo, ahora la música folclórica la amo, me gusta. No solo de Chile, sino que de todas las expresiones de música folclórica. Hay un programa en el canal español, en el canal 4, TVE, Televisión Española, los días sábados a las 9 de la mañana, hay un programa que se llama Tenderete.
No sé si alguien lo ha visto. Está durmiendo. Mire, el Tenderete es un programa de las Islas Canarias que se graba y es una presentación de música folclórica española. Y yo veo esa música folclórica española en todas sus expresiones, melodías, y es como ver a un coro pentecostal de J. Beche, con las mandolinas y todo eso, pero música que no es religiosa. Entonces yo digo, ¿cómo esta cultura de la música española, folclórica, vino y se posicionó, y aquí, con el avivamiento pentecostal, tomó estos ribetes y ahora esa es la música sacra del pentecostalismo chileno? Pero uno le pone esta música española del Tenderete y yo digo, aquí lo único que ha cambiado ha sido la letra. Bueno, hermanos, vamos cambiando y la pérdida de intereses, la diversidad de intereses también van dividiendo a las personas. Por eso que es importante la comunicación, porque si no se quiebran las relaciones. La otra, las actitudes obstinadas, la obstinación. Personas, yo digo que la obstinación está muy de la mano con el egoísmo. Si yo estoy bien, me importa un comino los demás. Si yo estoy bien y alguien quiere sumarse, bienvenido. Pero eso no es lo correcto. Uno debe privilegiar siempre el bienestar de los demás. La madurez tiene que ver con eso. Wow. La pérdida de los sentimientos, el deterioro de los sentimientos, la pérdida del afecto, va también provocando quiebre en la relación. La falta de honestidad para reconocer errores. Eso es vital. Cuando uno quiere mantener una relación saludable, debe tener siempre la honestidad para reconocer sus errores, para decir me equivoqué. Lo otro que quiebra las relaciones es la falta de humildad para pedir perdón o para ofrecer una disculpa. No cuesta nada, pero ahí hay un tema de orgullo muy fuerte. También lo que distancia o quiebra las relaciones es cambios en la forma de pensar. Yo no sé cuántos de ustedes perdieron amigos por causa de haber conocido a Cristo. Yo perdí amigos y amigas, pero así es la vida. Tiene un costo. Por eso uno tiene que decir, si yo aprecio a una persona, tengo que apreciarla, piense como piense. En el camino, en algún momento, yo le podré expresar mi forma de pensar o le haré ver su error. Pero las personas se aceptan tal como son, siempre. Y eso es importante. Ahora, todo esto y mucho más provoca siempre un quiebre en las relaciones. Esto generalmente es un proceso paulatino y sostenido. No ocurre de la noche a la mañana. El quiebre de relaciones es un proceso triste también, degenerativo. Se necesita replantearse la situación para buscar un camino a la reconciliación. Yo tengo que detenerme a pensar y replantearme esto. ¿Esta relación vale la pena? ¿Esta persona vale la pena conservar la relación con ella? Y de eso buscar un camino para buscar la reconciliación. Para eso se necesita voluntad, hay que esforzarse, poner de su parte para dar los pasos necesarios. También se necesita reconocer los sentimientos que están involucrados. Yo necesito pensar qué tanto afecto siento por esta persona. Tengo que planteármelo, ¿cómo están mis sentimientos con ella? ¿Cuántas a veces arranques emocionales provocan un quiebre en la relación y después uno se da cuenta, uy, esta persona que
En el fondo yo la quería, en el fondo era buena, ¿cierto? Pero ya lo hizo. Se necesita también humildad para reconocer los errores y fallas. Esa humildad es importante. La humildad tiene que ver, hermanos, con esa actitud honesta de aceptar la crítica, de aceptar que uno se equivocó. Uno se equivoca. También se necesita generosidad para perdonar. La generosidad, el perdón, tiene que ver con un don, ¿cierto? Perdón, tiene que ver con un ceder, con un entregar, un regalo, de restaurar la relación. Perdonar. También es importante generar el ambiente para recuperar la confianza, un acercamiento, generar un ambiente, comer juntos, por ejemplo. Es importante eso. Pero la confianza no se recupera de un momento para otro. Hay que generar el ambiente. Y esto tiene que ser progresivo, paulatino. Porque si es muy brusco puede generar más desconfianza. ¿Qué querrá, cierto? ¿Qué se le habrá ocurrido ahora? ¿Sí? No, tiene que ser algo espontáneo. No tan, podríamos decir, tan programado. También, hermanos, en esto, la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, procura estar en paz con todas las personas. Mientras dependa de ti, procura estar con todas las personas. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Yo tuve experiencias de enojos, pero terribles, con un hermano, por ejemplo, cuando éramos adolescentes y personas adultas tuvieron que intervenir para que nos reconciliáramos. Muchas veces, hermano, en los conflictos de familia, los padres son los nexos. Por amor a esa madre, por no provocarle problemas, generalmente hay hermanos que se toleran, se aceptan, se dan hasta un abrazo para que la mamá o el papá no se sientan. Hermanos, mire, en este planteamiento acerca del quiebre de las relaciones, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora si nuestro quiebre de relación no es con una persona común y corriente, sino con Dios? Yo a eso los quería llevar, a que usted piense en este quiebre de relaciones, pero no es un quiebre de relación entre usted y otra persona, sino que es usted y Dios, usted y el Señor. No sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez una caída, un distanciamiento, una laguna espiritual. ¿Cuántos de ustedes se pegaron un viaje a Egipto? Puede ser, en algún momento, ¿cierto? ¿Qué pasa si nuestra reconciliación no es con una persona común, sino con Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos eso? Decir que yo me enojé con Dios o decir que yo me aparté de Dios y me voy a olvidar de Dios y Dios nunca va a ser más un tema en mí y que voy a ser feliz y que voy a ser realizado y que voy a prosperar porque simplemente cerré el capítulo de la religión y ahora yo digo, no tengo nada que ver con eso. No sé si alguna vez usted lo pensó o le ha pasado o ha tenido la tentación por sus fracasos, por su tal vez debilidades de ceder a tentaciones que no ha superado. Usted dice, sabe que esto es cuesta arriba para mí y me es más fácil irme por este otro camino. Pero ¿qué pasa con la otra persona? Estamos hablando de otra persona, estamos hablando de Dios. Él tiene sentimientos, Él tiene emociones, Él tiene afectos. Él construyó una relación con nosotros, conmigo, y sin embargo en algún momento esa relación se quiebra, no por Él, sino por mí. Y ahí está el tema. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué camino tomar? ¿Qué debo recordar? En Apocalipsis dice, mira, ¿de dónde has caído? Recuerda de dónde caíste. ¿Qué provocó tu caída? Interesante, porque eso me confronta. Porque el tema de Dios no es un tema de religión, hermanos. No es un tema que tiene que ver con la religión. Es un tema personal entre el Dios que yo conozco, el Dios que yo sirvo por misericordia, el Dios que yo amo, o el Dios que me recogió, el Dios que me adoptó como hijo. De repente yo le fallo y me voy. Pero me voy para realizarme, pero ¿podría realizarme yo sin Él? Si una vez que le conocí, yo podría volver a ser tan plenamente feliz y dormir para siempre con mi conciencia tranquila, mi corazón en paz. ¿Podría yo hacer eso? Yo creo que nadie que ha conocido a Dios puede pensar que fuera de Él encontrará un camino a la felicidad paralelo, independiente. Ahora entonces yo debo comenzar a recordar y reconocer. Recordar y reconocer. ¿Cómo puedo yo acercarme a Él? ¿Cómo volver? Me acuerdo un hermano brasileiro, Osvaldo Quadros. Tenía una canción preciosa que decía, un día vine a Cristo y recibí perdón, pero al pasar el tiempo vi que no estaba en su amor. Quiero volver a estar en Él y serle fiel. No sé si alguno de ustedes, estoy hablando de los años 80, hermanos, tal vez ustedes, pero era una canción preciosa que hablaba de esta situación, que es posible que hayamos vivido. Fíjese cómo comienza este capítulo 22 y por eso yo estoy llevándole a este tema. Dice, respondió Elifaz, temanita, y dijo. Elifaz en este capítulo acusa a Job injustamente de pecador y de conductas muy condenables para al final animarle a reconciliarse con Dios. Y da un detalle muy rico en los beneficios de la reconciliación. Como número uno, Job no beneficia a Dios. 1 al 4. Mire cómo le dice, ¿traerá al hombre provecho a Dios? ¿Traerá el hombre algún provecho a Dios? Al contrario, dice, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Reconocemos, hermano, que Dios es absolutamente autosuficiente, es autodependiente, todopoderoso. Por lo tanto, el hombre bueno o malo no le da ningún provecho a Dios, ninguno. Encontré interesante esta palabra provecho. Se repite en este texto, al menos en esta versión. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Porque todos los beneficios de la sabiduría los cosecha él mismo. ¿Es así o no es así? Pero hermanos, este Elifaz, dijimos, había ido poco a poco perdiendo la buena voluntad hacia Job. Y ya está transformándose en un acusador. Pero si miramos este texto, yo no sé si usted ha pensado si realmente usted es de provecho para Dios. ¿Tiene algún provecho su persona para Dios? Dios, yo creo que queda igual, ¿cierto? Sea como yo sea. Pero también mirando las Escrituras, mirando
los evangelios, mirando las cartas paulinas y toda la doctrina cristiana de la iglesia, ¿usted puede decir que es de provecho para la iglesia? ¿Su vida resulta provechosa para la iglesia o para la obra de Dios? Siendo honesto, hermanos, tal vez usted ha crecido espiritualmente, ha madurado en muchos aspectos y por lo tanto el gran beneficio de su crecimiento, de su madurez, de la riqueza de su experiencia y del conocimiento que usted ha ido adquiriendo ha sido para su propio beneficio. Usted ha sido el beneficiado principal. Pero es bueno, es interesante preguntarnos esto. Si mi vida es de provecho para otros, yo sé que a Dios no le puedo añadir nada, ¿cierto? Con mi conducta o con mi sabiduría, pero los demás se benefician de mí. Eso es importante, que yo sé que a Dios no le puedo añadir, pero la vida de otras personas puede ser de provecho por mi persona. El versículo 3 dice, ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Fíjese, aquí se repiten estas palabras y los términos asociados, provecho, ventaja. En otra versión dice, ¿tiene alguna ventaja o beneficio? ¿Alegras a Dios con ser justo? Hay un capítulo 4 de Efesios, no sé si lo podemos mirar un poquito. ¿Alegras el corazón de Dios con tu conducta? Efesios 4, 28. Yo me quedé pensando en esto porque encontré tan tajante, tan lapidario este enfoque, pero sin embargo, por allí en Efesios dice, no contristes, no entristezcas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. El 28 dice, el que hurtaba no hurte más, cambie de estilo de vida, ¿cierto? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es conducta, ¿cierto? Cambie su conducta. El 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia. No desgracia, gracia a los que te escuchan. 29. Y el 30, no contristes al Espíritu Santo. Es decir, tu conducta y tu lenguaje pueden alegrar o entristecer el corazón de Dios. El 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Ahora habla de los resentimientos, el estado negativo, emocional de una persona. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Hasta allí puede ser interno, ¿cierto? Pero luego dice gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es lo externo. Y el 32 dice, antes sed benignos, gestos, pasos prácticos. La benignidad es la expresión de la bondad. Cuando hablamos de benignidad estamos hablando de demostraciones prácticas, grandes y pequeñas, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ese es el contexto del versículo que habla de no contristar al Espíritu Santo. Es decir, hay una relación con Dios que nosotros podemos mantener, enriquecer
con nuestros actos y con nuestras actitudes. Esto dará a Él como Padre alegría o tristeza. De alguna manera está diciendo que Dios le está dando su merecido, lo que merece. Mire el versículo 4. Dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? La Nueva Traducción Viviente dice, si realmente obedecieras a Él, no te reclamaría nada. Otra versión dice, ¿será porque eres bueno que te castiga? Entonces, ahí está la reflexión de nuestro hermano. Hermanos, pongámonos ahora en este escenario. La religión es una palabra que viene del latín. Religare, que significa ligar. Usted sabe qué es, amarrar, ¿cierto? Amarrar, atar. Y significa fuertemente. Entonces, se ha definido la religión como todos los actos externos que el hombre hace para acercarse a Dios. Y parece ser que el hombre siempre que ha tratado de imponer la religión ha rebotado, ha sido rechazado. Por ejemplo, cuando Adán y Eva se hicieron delantales con hojas de higuera, ¿qué estaban haciendo ellos? Dijeron, de esta manera nosotros vamos a agradar a Dios, porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Entonces, cuando ellos están tejiendo los delantales, están haciendo religión. Sin embargo, Dios lo busca. La gracia de Dios es que Dios busca al hombre y Dios lo cubre. Hay una gran diferencia. Hay otros ejemplos. Cuando hablamos del monte Sinaí, donde viene toda la ley, ¿cierto? Los mandamientos de la ley. Pero eso lo contrastamos con el sermón del monte. ¿Qué hizo el hombre con los mandamientos de la ley? Los aplicó literalmente y dejó fuera el espíritu de esos mandamientos. Y transformó los mandamientos en religión. Y tuvo que venir el Señor para darle un enfoque de la gracia, un enfoque divino. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre, etc. Y usted conoce, ¿cierto?, más o menos el contenido de ese sermón. Tuvo que venir el Señor. Cuando hablamos de, por ejemplo, lo que es las iniciativas del hombre por acercarse a Dios, eso es religión. Las iniciativas de Dios por acercarse al hombre, eso es evangelio. Es diferente. Entonces aquí veo que Elifaz está hablándole más del pensamiento religioso que realmente el pensamiento del evangelio. En este contexto, Marta y María ilustran tal vez el pensamiento religioso y el pensamiento del evangelio. Hay una diferencia entre religión y evangelio. La religión me impone, el evangelio me da. La religión a mí me llena de códigos. El evangelio me hace libre. El evangelio es para mí una buena noticia. Porque Dios sabe que yo soy pecador, pero Dios me da la buena noticia. Pero la religión a mí me da la mala noticia.
¿Se da cuenta? Que hay un gran contraste. Si realmente obedecieras a Dios, Él no te reclamaría nada, dice la Nueva Traducción Viviente. Será porque eres bueno que te castiga. Pregunto, ¿quién tiene provecho en el quiebre de mi relación con Dios? ¿Quién tiene provecho en ese quiebre de relación? Tal vez dirá usted, nadie. Hay pérdida. Pérdida para mí, pero también pérdida para Él. En el capítulo 15 de Lucas, por allí yo he visto el título, y hay muchos que no están de acuerdo con ese título, El Hijo Pródigo. Pero hay otros que por allí vi un libro que se llama El Otro Dios, Richard Exley, un libro antiguo. Y este libro habla de el corazón del Padre. Esa parábola, más que del hijo que despilfarra, es el padre que espera, es el padre que anhela, es el padre que cada día se subía al terrado para mirar si venía su hijo. Entonces, ese capítulo, más que exaltar la condición del pródigo, habla del padre amoroso que espera, que sufre, que anhela. Wow. Bueno, segundo, Job es acusado para que reconozca los errores. Desde el 5 hasta el 11. Dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Hermanos, no está hablando aquí el pastor, ¿cierto? No es una palabra pastoral, es una palabra condenatoria, acusatoria, descalificadora, prejuiciosa. Por cierto, lo da por hecho. Elifaz acusa a Job. Él saca sus conclusiones personales, porque de otra manera, según él, Dios no le daría ese trato a Job. Los prejuicios generalmente dañan las relaciones. Tengamos cuidado. Los prejuicios generan desconfianza, provocan distancia. Job es acusado. Por cierto, dice, tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin. Dice, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Después dice, no diste de beber agua al cansado, ni detuviste el pan al hambriento. Hermano, cuando nosotros vemos esta descripción versus lo que dice el capítulo 1, donde se presenta a Job con un hombre íntegro, un hombre de Dios, un hombre generoso, un hombre justo. Entonces, ¿cómo armonizamos esto? ¿Puede esta persona acusar así? Hablamos de prejuicios, ¿cierto? Es decir, juicios anticipados. Yo me quedé pensando, busqué, por allí hojeé, indagué, averigüé, investigué, y me encontré con una versión, la Biblia al día. También se llama la Biblia parafraseada. Y esta Biblia me arrojó luz. ¿Cómo armonizar esto? Fíjese, aquí emplea unos términos que me llaman la atención.
El versículo 4 dice, ¿será porque eres bueno que te castiga? De ningún modo, es por tu maldad, tus pecados son innumerables. Por ejemplo, dice esta versión, por ejemplo, seguramente te habrías negado a prestarle dinero a tus amigos menesterosos, a menos que te dejaran su ropa en prenda. ¿Se da cuenta? El sentido nos aclara que el prejuicio es el que está motivando a Elifaz a ser tan lapidario en sus acusaciones, porque no son hechos comprobados. Seguramente hiciste esto, porque ¿cómo Dios te está tratando de esta forma? Seguramente no hiciste esto, por esto Dios te ha castigado así, o por eso estás en estas condiciones. Hermanos, a veces somos muy buenos para prejuiciar. Fíjese que la palabra de Dios era muy fuerte con respecto a este tema. Si miramos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 24, versículo 10 al 13, ahí habla severamente la Escritura acerca de lo que ocurría con una persona que tomaba en prenda la capa, la cubierta. Dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Luego dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Wow. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. La bendición del pobre hacia el rico. Y además dice ahora la bendición de Dios, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. O sea, podemos decir que Job cometió estos delitos, estos pecados, así nomás. Aquí hay bendiciones. No dar de beber al cansado y al hambriento. Veamos, hermanos, más adelante Job responde a estas acusaciones en Job capítulo 31. Job confiesa aquí cuál ha sido su proceder. Dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga y el hueso de mi brazo sea quebrado. ¿Se da cuenta? Entonces, esta versión, la Biblia al día, nos da esta luz sobre cómo enfocarnos en estas acusaciones que está sufriendo Job, de no dar a beber al cansado y pan al hambriento. El versículo 8 lo acusa de adueñarse de la tierra, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Aquí lo acusa de haber discriminado clases sociales. La Biblia al día dice, pero a los hombres importantes, sin duda, le diste cuanto querían y habías permitido vivir donde se les antojase. Lo está acusando de discriminar, de clasista. ¿Alguna vez usted fue acusado de gentil? Cuando usted era gentil. Para mí el término, escucharlo la primera vez, es un término elegante.
gentil, ¿cierto? Me acuerdo haber leído un libro en la enseñanza media, El gentil. Y yo dije la gentileza, ¿cierto? Pero sin embargo es una palabra muy discriminatoria, donde la élite es el creyente, el evangélico, y si es JB Chino, con mayor razón, más santificado es. Pero aquellos que no nacieron en esa cuna y que me digan gentil, después yo entendí el término que era muy discriminatorio. Otra palabra que a veces se usa es mundano. No, este es mundano. Hermanos, una cosa es ser mundano y otra cosa es ser mundano, ¿cierto? Acusar de mundano a todo aquel que no profesa mi fe. Pero sin embargo, dentro del mundo, el término mundano es el término de una persona que es vividor, carretero. ¿Ah? Bueno, hermano, nosotros discriminamos. Buena pregunta. Y es importante. Porque a Job lo acusan de tener él favoritismos con la gente de clase social alta. En el versículo 9 lo acusan de no ayudar a las viudas. Dice, las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Esa expresión alude a dejarlos sin nada, a dejarlos despojados de todos sus pocos enseres. Pero ya vimos la respuesta de Job en el capítulo que recién acabamos de leer, capítulo 31. Luego dice lazos, por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Le dice, por eso siempre estás así, te sientes como si la red te hubiese atrapado, por fin. El versículo 11 le dice, tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Y le dice, por eso yo te veo lleno de confusión, lleno de oscuridad, no hay salida para ti, te veo anegado, inundado por todos lados. Te veo en precariedad, en necesidad, en desgracia. Usted podría reconocer los errores que han provocado tal vez un distanciamiento o un quiebre en su relación con Dios. A él lo acusaron de estos pecados sociales. Tal vez mis pecados no tienen que ver con la sociedad, del huérfano, del hambriento, de la viuda, etc. Job responde a esto. En el capítulo 31, él se defiende. Hermanos, pero la pregunta es para nosotros. ¿Podríamos nosotros refutar esto? Si viniera un Elifaz y te dijera, hermanito, tú estás en esto y en esto y en esto, y te lo digo de parte de Dios, porque tú hiciste esto y esto y esto. Hermano, esa sensación de sentirnos acusados injustamente provoca una reacción, pero justamente, acusado justamente, debería llevarnos a un arrepentimiento, debería llevarnos a derramarnos delante de Dios, quebrantados. Estamos hablando del quiebre de las relaciones con Dios. Si Él aborrece el pecado, y yo caí en eso, me alejé. Yo debo también, entonces, reconocer. Como número 3, Job es acusado de desafío espiritual. En el versículo 12,
cuando hablamos de desafío espiritual, cuando estábamos hablando de enojarnos con Dios. Dice, ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Lo acusa de no tomar en cuenta a Dios, de pensar que está muy lejos para verle. En el versículo 13 dice, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? En el versículo 13 lo acusa de que Dios no sabe lo que está pasando, por lo tanto no puede juzgar con justicia lo que pasa aquí en la tierra. El versículo 14 le acusa de ser un Dios distante. Las nubes le rodearon y no ve, y por el camino, por el circuito del cielo, se pasea. El versículo 15 y 16 le acusa de que Job está yéndose para el mal camino. Dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Aquí está Elifaz tomando el ejemplo de lo que ocurrió con los habitantes de los días de Noé, del diluvio. O sea, está diciendo, tú eres una persona de esas características. Hermano, cuando nosotros miramos el capítulo 6 de Génesis, donde se describe cómo era el perfil de esas personas, no sé si podemos mirarlo un poquito para refrescarnos la memoria. Génesis capítulo 6. Dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hasta ahí no hay problema. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días como 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. Otras versiones dicen los temerarios. Otras versiones dicen los crueles, los violentos, los sanguinarios, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, aquí él está tomando a Job como si fuese uno de estas personas. Y por eso te veo inundado. O sea, como que Dios le hubiese creado un diluvio de pruebas personal y exclusivo para Job. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? O sea, de despreciar a Dios como esos hombres y de tratar mal a Dios injustamente. Hermanos, haciendo un paréntesis, hoy día la conducta social tiene esta filosofía. A Dios le dicen, apártate de nosotros. Sigue de largo, hermanito evangélico. No quiero tu mensaje, no quiero tu tratado, no quiero tu iglesia, no quiero tu Dios. Pero cuando les pasa algo, dicen, ¿por qué Dios me castiga así? ¿Por qué Dios me quitó esto? Si yo no le hacía mal a nadie. O sea, nuevamente el término, la religión es como la forma de pensar de las personas. Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Es decir, que la bendición de Dios, siempre el sol sale para justos e injustos. La lluvia riega la tierra de los buenos y de los malos. Elifaz dice aquí, yo no quiero saber nada de lo que ellos predican, de lo que ellos transmiten. Versículo 19, verán los justos y se gozarán y el inocente
los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Aquí dice que los justos serán testigos y se alegrarán del juicio de Dios. En toda esta acusación de desafío espiritual, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la tentación a pensar de que es Dios quien le está castigando cuando las cosas no salen bien, cuando usted está lejos de Dios. ¿Ha pensado así, de culpar a Dios? Porque estoy lejos de Dios, por eso me está yendo mal. Hay gente que sí lo piensa. Hay gente que sí, así razona. Finalmente, como número 4, Job es animado a reconciliarse con Dios. Este pasaje, hermano, es muy interesante. Dice, versículo 21, vuelve ahora en amistad con Él, reconcíliate con Él, búscalo a Él y tendrás paz. Yo no sé si usted cuando anduvo en Egipto, se le pasó por la mente de que podían asaltarlo, pegarle un balazo y que podía irse derechito hacia abajo. No sé si alguna vez pensó eso, de que algo podía pasarle, un ataque al corazón y chao, y se fue hacia las profundidades del abismo. Pero qué descanso para el alma es estar reconciliado con Dios. Dice, reconcíliate con Él, vuelve ahora en amistad con Él, busca nuevamente su amistad y tendrás paz. Hermano, nada te puede dar paz. Solo tu correcta comunión con el Señor. Tu paz tiene esa forma de funcionar. Tu alma ya no funciona teniendo la paz que el mundo ofrece. El que ha conocido a Dios sabe que no tiene otra paz mejor y que la verdadera paz es la que nace de una buena relación con Dios. Nada te perturba, nada te inquieta, nada te atemoriza. Solamente si tú pierdes tu comunión con Dios, pierdes también la paz. Pero cuando tienes comunión con Dios, también tienes la paz en tu espíritu, en tu alma. Y eso traerá también tu prosperidad en todas las áreas. Dice, y por ello te vendrá bien. En el versículo 22, dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Un poco lo que decía el devocional de nuestra hermana Mónica esta mañana. Es decir, acepta la autoridad de la palabra de Dios. No es lo mismo creer en Dios que someterse a lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que cree en Dios y vive como se le ocurre. Pero realmente, hermanos, la prosperidad viene de aquellos que aceptan la palabra de Dios. Toma ahora la ley de su boca. Toma la autoridad de su palabra y guárdala, grábala en tu corazón. Acepta su instrucción. Otra versión dice, déjate enseñar por Él. Siendo también en otra expresión similar, es deja que Dios te eduque con su palabra. No es lo mismo, ¿cierto? Ser educado por la palabra de Dios que escuchar un lindo sermón. El lindo sermón me inspira, me ayuda, pero ser instruido o estar bajo la instrucción de la palabra trae otro tipo de beneficios. Y eso es lo que está diciendo Elifaz ahora a Job. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, porque en el fondo, hermano, lo que está en nuestro corazón es lo que hacemos. Lo que está en nuestro corazón es lo que hacemos. No lo que yo asimilé intelectualmente.
puedo memorizar, puedo asimilar intelectualmente, pero lo que está en mi corazón, eso es lo que yo hago. Y es ahí donde Elifaz le dice a Job, la palabra de Dios tiene que estar allí, en tu corazón. El versículo 23 dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Es decir, le dice, regresa a Dios, vuélvete a Dios, retorna al Omnipotente. No es lo mismo volver a la iglesia. Obviamente, hermanos, que aquí la iglesia, la casa del Señor, la familia de Dios, ¿cierto? La congregación de los santos, etcétera. Dicen, no dejéis de congregarte, pero tal vez el corazón nuestro está lejos. Pero Dios quiere que estemos aquí de cuerpo físico y de espíritu, volviéndonos realmente a Él, de regresar a Él, de estar con Él. Y luego dice, serás edificado. Serás edificado. ¿Qué significa? Serás restaurado. Y además dice, alejarás de tu tienda las aflicciones, es decir, dejarás de ser afligido, las aflicciones. Versículo 24 y 25 dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Este texto apunta al que tiene riquezas. Dice, si tienes, literalmente, si tienes las riquezas en nada por seguir a Dios, Dios será tu riqueza. Cuando las riquezas toman un lugar en tu corazón, Dios no es tu Dios, son tus riquezas. Al tener a Dios mismo como la fuente de tu riqueza, este texto dice, nada te faltará. La Biblia al día dice, si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas. Si estimas el oro como polvo, dice otra versión. Si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo. La versión sobre el 25. Tendrás por oro al Todopoderoso y será Él para ti como plata refinada. Otra versión dice, entonces el Omnipotente será tu oro y para ti será plata a montones. El Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancias. Más o menos ese es el sentido de este pasaje. Al tener a Dios mismo como la fuente de tu riqueza, nada te faltará. Salmo 23. Tampoco te faltará la plata. Encontré una frase, hermanos, que lo ilustra de una manera muy, yo diría muy acotada, muy sintética, pero exacta. Dice, los mundanos hacen de su oro su Dios. Los cristianos hacen de su Dios su oro. El corazón del mundano está puesto en las riquezas. El corazón del cristiano está puesto en Dios. Y Dios es el dueño de todas las cosas y te permite prosperar cuando tú logras sacarte eso. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Seguimos. Interesantes las promesas. Dices, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro.
recuperarás el deleite, hermano, de tu comunión con Dios. El primer amor, cuando uno lo pierde, qué difícil es. Pero cuando uno lo recupera, hermanos, tiene otro valor. El sentirnos en esa relación tan profunda con Dios. Alzarás a Dios tu rostro, dejarás de bajar tu mirada en la presencia de Dios. Dejarás de sentirte avergonzado o culpable. Tu conciencia no te cuestionará. Podrás mirar a Dios con tu cara descubierta. Y eso es valioso. Por eso dice, orarás a Él, dice el versículo 27, y Él te oirá. De orar a Dios para que Él te oiga. Tendrás esa convicción de que tus oraciones serán escuchadas, serán oídas por Dios permanentemente. Y también dice, y tú pagarás tus votos. Aquí hay dos cosas con respecto a este punto. Pagarás tus votos significa que tú podrás disponer para bendecir la obra de Dios, de cumplir con lo que tú le ofreciste o determinaste en tu corazón aportar para Dios. Y lo otro tiene que ver también con nuestro corazón. No será un problema en tu vida, no será un conflicto para ti dar para la obra. No será un conflicto, será un honor para ti hacerlo. Será un placer, será una alegría. Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Siempre me acuerdo, el pastor hablaba de una persona que quería saber cuánto debía ofrendar. Entonces el pastor le dijo, mire hermano, usted simplemente, sin mirar, saque de su billetera un billete y lo deposita. Y el hermano hizo eso, sacó el billete y dijo, uy, ya se metió Satanás. Dijo. Pagarás tus votos. Podrás hacerlo con libertad, con placer. Te deleitarás en eso. Versículo 28, mire qué interesante para los emprendedores. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Hay otro texto que dice, todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo, porque Jehová está contigo. Hermanos, a veces ideas, creatividad, emprendimiento, nuevas empresas, nuevas formas de trabajo, innovaciones. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Nada ni nadie robará eso que tú estás emprendiendo. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Qué hermoso, hermano, es saber y poder mirar kilómetros hacia adelante porque está el camino iluminado. Pero qué difícil es desplazarse cuando está todo nublado, cuando está todo oscuro. El Señor te dice que resplandecerá tu luz en tus caminos. También dice el versículo 29, cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Cuando tú escuches de alguien que ha caído, tú podrás reconocer que esa persona dejó de ser humilde. O sea, la humildad será parte de tu forma de ser. Dios dice que al altivo lo mira de lejos, sin embargo atiende al humilde. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. El Señor habla de que libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Manos limpias, manos lavadas, manos que no tienen ninguna objeción de parte de Dios. Hermanos, qué bueno es saber esto, cómo cuando uno cambia la actitud y comienza
Tal vez no todos los pecados los cometió Job, pero sin embargo él entendió que tenía que llegar a un punto de reconciliarse con Dios. No que Dios haya fallado, pero en algún punto tal vez Dios o Job tomó una distancia de Dios. ¿Y a cuánto nos pasa? Por eso hablábamos de la reconciliación, los beneficios de la reconciliación que son innumerables. Y este tema, hermanos, cómo concluye este capítulo, a cómo comenzó, diciéndole, Job, Dios no te necesita a ti, Job, como no necesita a ningún ser humano. Pero seguramente tú habrás hecho esto, esto y esto, y por eso estás en esta condición. Pero ahora es el tiempo de que tú te reconcilies con Él y todo va a cambiar, todo va a funcionar diferente. Y Dios te puede ver los beneficios. Primero, va a tener paz en su corazón. Segundo, va a comenzar a prosperar, a florecer en todas las áreas de su vida. Si usted aplica y toma la palabra de Dios para su propia vida, esta comenzará a hacer efectos. La instrucción divina le dará a usted una estatura, una madurez diferente. Será edificado. La aflicción quedará atrás. Sus riquezas, aunque aumentarán, pero no, su corazón no estará allí, sino que su Dios será su tesoro. Él será su defensa, como dice el versículo 25, Él le defenderá. Recuperará el deleitarse nuevamente en Dios. Podrá mirarlo, alzar su rostro a Él y podrá tener la seguridad de que sus oraciones Él las oye y las responde. Amén. Gracias te damos, Señor, por mirarnos en tu palabra. Cada uno de tus hijos que está aquí, Señor, ha vivido o está viviendo un proceso. Pero tu palabra siempre, Señor, es oportuna para decirnos que debemos volvernos a ti de todo corazón, que debemos buscar por sobre todo reconciliarnos contigo, que no debemos mirar como camino la religión, sino simplemente alabarte por la gracia inmerecida que tú nos ofreces, por la misericordia que tú nos has extendido. Gracias te doy, Señor, por aquellos que están emprendiendo, por aquellos que están abriendo caminos en lo comercial, en lo laboral. Determinarás una cosa y te será firme. Esa es promesa tuya, Señor. Nada podrá arrebatar lo que tú le das a tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús reconocemos que la prosperidad verdadera, Señor, es la que viene de una buena relación contigo. Reconocemos, Señor, que toda bendición material está asociada primeramente a una correcta relación, a una comunión, Señor, contigo. Tú nos anhelas a cada uno. Tú nos estás esperando siempre. Tu gracia, Señor, sigue fluyendo. Tus brazos están extendidos para recibirnos. Señor, como el Padre del Hijo pródigo, ahí estás, Señor, tú esperándonos que nos acerquemos, que regresemos a ti para besarnos, para cambiar nuestros vestidos por mantos nuevos, para cambiar nuestros calzados, Señor, deteriorados y sucios, para poner nuevamente un anillo de autoridad en nuestra mano y para celebrar el banquete y la fiesta del reencuentro. Gracias, Señor, por la reconciliación que tú nos ofreces hoy. Bendice a tus hijos, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.